Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 23. Tsuyu Asugi Ponitsu no Tori, parte 2. El tercer día comenzó exactamente igual que los anteriores para Izuku, siendo despertado por algo que ya se estaba volviendo peligrosamente normal. No fue una alarma. No fue el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Tampoco fueron las voces de las chicas discutiendo. Lo que terminó despertándolo fue el peso encima de su pecho. Lentamente abrió los ojos todavía adormilado mientras observaba el techo de la habitación de Tsuyu y durante unos segundos olvidó completamente dónde estaba. Luego sintió una respiración cerca de su cuello, otra presencia apoyada sobre uno de sus hombros y finalmente recordó toda su situación actual. El peliverde soltó un largo suspiro mientras giraba apenas la cabeza. Tsuyu dormía profundamente apoyada sobre él, abrazándolo como si fuera una almohada gigante, mientras Ponni se había quedado dormida durante la noche sujetando uno de sus brazos. Honestamente, ya ni siquiera sabía cuándo había dejado de sorprenderse por cosas así. Lo preocupante era que aquello comenzaba a parecerle una rutina. A diferencia de los días anteriores, la mañana fue sorprendentemente tranquila. Quizá porque ambas habían dormido bien o quizá porque el cansancio acumulado de los últimos días empezaba a afectarles, pero por primera vez desde que comenzó todo, Izuku pudo desayunar sin sentir que estaba participando en una competencia. Nemuri había dejado la comida frente a la puerta y los tres se acomodaron alrededor de la pequeña mesa improvisada que tenían dentro de la habitación. Durante varios minutos solamente se escuchó el sonido de la lluvia afuera y el ruido ocasional de los cubiertos. Incluso Tsuyu parecía más relajada de lo habitual mientras Ponni observaba distraídamente la tormenta tras la ventana. Aquello hizo que Midoriya se sintiera extrañamente optimista. Tal vez las cosas finalmente estaban mejorando. Tal vez los días restantes serían más fáciles. Tal vez ya habían superado la parte difícil. 5 minutos después descubrió que estaba equivocado. Todo comenzó cuando Ponni mencionó casualmente que en Estados Unidos existían versiones diferentes de algunos programas de televisión. La conversación era completamente normal al principio. Tsuyu preguntó cuáles eran sus favoritos, Ponni respondió y poco a poco comenzaron a hablar de series, películas y caricaturas. El problema llegó cuando descubrieron que ambas tenían opiniones completamente opuestas respecto a ciertos personajes. Lo que inició como una conversación inocente terminó convirtiéndose en una discusión absurda sobre quién era mejor protagonista. Ninguna quería ceder. Ninguna quería admitir que la otra tenía un punto válido. Y como resultado, Izuku pasó más de una hora escuchando un debate increíblemente apasionado sobre personajes ficticios mientras intentaba terminar tranquilamente una taza de té. Lo más extraño fue que aquella discusión no parecía una pelea real. No había enojo verdadero detrás de sus palabras. De hecho, en varios momentos incluso terminaron riéndose. Era casi como si ambas estuvieran empezando a acostumbrarse a la presencia de la otra. Seguían compitiendo constantemente, seguían lanzándose comentarios y provocaciones, pero ya no existía aquella tensión explosiva que dominó los primeros días. Poco a poco estaban encontrando un equilibrio extraño que solamente ellas entendían. La tarde llegó acompañada por una tormenta todavía más fuerte. El sonido de la lluvia era tan intenso que en ocasiones cubría completamente cualquier conversación dentro de la habitación. Debido a eso, terminaron pasando gran parte del día viendo películas y jugando videojuegos. Fue durante una de esas partidas cuando ocurrió algo que sorprendió bastante a Midoriya.
Pongi resultó ser absurdamente competitiva. Cada vez que perdía una carrera o una partida, inmediatamente exigía una revancha. Luego otra. Después otra más. Tsuyu, evidentemente, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de presumir cada victoria. Como resultado, ambas terminaron jugando durante horas mientras Izuku observaba desde una silla cercana. El peliverde incluso comenzó a tomar notas mentales de las expresiones que hacían cuando ganaban o perdían. Tsuyu levantaba ligeramente la barbilla con orgullo cada vez que conseguía una victoria importante. Pongi, en cambio, apretaba los labios y exigía otra ronda inmediatamente. Honestamente, verlas actuar así resultaba bastante entretenido. Cuando finalmente llegó la noche del tercer día, el ambiente dentro de la habitación era mucho más relajado de lo que había sido durante toda la semana. Después de cenar, los tres permanecieron observando la lluvia mientras conversaban de cosas sencillas. Hablaron sobre la escuela, sobre profesores, sobre anécdotas de clases y sobre pequeñas historias que normalmente nunca compartían. Fue una conversación tranquila, sin discusiones, sin competencias y sin interrupciones constantes. Por primera vez desde que comenzó aquel encierro, Izuku sintió que realmente estaba conociendo a ambas chicas. El cuarto día comenzó con una sensación diferente. Tsuyu parecía mucho más tranquila comparada con los primeros días de su temporada. Seguía buscando constantemente la cercanía de Midoriya, pero ya no actuaba con la misma intensidad. Pongi, por otro lado, se encontraba exactamente en el punto donde Tsuyu había estado anteriormente. Aquello provocó que la dinámica cambiara bastante. Ahora era la extranjera quien buscaba más conversación, más atención y más excusas para permanecer cerca del peliverde. Tsuyu se dio cuenta de eso casi inmediatamente, pero en lugar de molestarse como antes, comenzó a observar la situación con una mezcla extraña de diversión y resignación. Durante la mañana ocurrió algo que terminó ocupando varias horas de su tiempo. Pongi encontró una libreta donde Izuku había anotado información sobre héroes. Grave error. Lo que siguió fue una explicación tan extensa que incluso Tsuyu terminó acostándose sobre la cama mientras escuchaba. Midoriya habló sobre héroes profesionales, estadísticas, peculiaridades de distintos quirks y eventos históricos relacionados con el mundo heroico. Pongi hacía preguntas constantemente. Tsuyu añadía algún comentario ocasional. Y cuanto más preguntas aparecían, más emocionado se volvía el peliverde. Llegó un punto donde ninguno de los tres recordó cuánto tiempo llevaba hablando. Solamente siguió explicando una cosa tras otra mientras las horas transcurrían. La tarde del cuarto día resultó todavía más tranquila. La lluvia continuaba sin detenerse y el exterior de Musutafu parecía prácticamente congelado en el tiempo. Los tres permanecieron cerca de la ventana observando el paisaje gris mientras conversaban de cosas completamente aleatorias. Ya no existía aquella incomodidad inicial. Los silencios no eran incómodos. Las conversaciones surgían naturalmente. Incluso las discusiones parecían más una costumbre que un problema real. Aquel pequeño cuarto se había convertido en una especie de mundo aislado donde los días transcurrían de manera extraña pero constante. Cuando finalmente llegó la noche, Izuku permaneció observando el techo unos minutos antes de dormir. Afuera la lluvia seguía golpeando los cristales exactamente igual que el primer día. Sin embargo, dentro de la habitación todo era diferente. Tsuyu ya no parecía tan alterada como al principio. Pongi comenzaba a comprender mejor lo que estaba sintiendo. Y él mismo había dejado de contar las horas para empezar simplemente a vivirlas. Todavía quedaban varios días por delante, pero por primera vez desde que comenzó todo aquel desastre, Midoriya tuvo la sensación de que realmente podrían llegar al final sin destruir la residencia en el proceso. El quinto día llegó acompañado por algo que Izuku no esperaba. Silencio. No el silencio incómodo de los primeros días, ni el silencio que aparecía antes de una discusión entre Tsuyu y Pongi. Era un silencio diferente. Extraño. Sospechoso. Demasiado tranquilo para lo que se había convertido aquella habitación durante la última semana. Por esa razón, cuando el peliverde abrió los ojos aquella mañana, lo primero que hizo fue desconfiar. Después de varios días encerrado junto a ambas chicas, había aprendido que la tranquilidad absoluta normalmente significaba que algo estaba por suceder. La lluvia seguía golpeando las ventanas como una vieja conocida que se negaba a marcharse. El sonido era constante, casi relajante a esas alturas. Musutafu continuaba cubierta por nubes grises mientras el amanecer apenas iluminaba la habitación. Izuku parpadeó varias veces antes de notar algo extraño.
Nadie estaba discutiendo, Tsuyu no estaba reclamando espacio, Pongi no estaba respondiendo. Ninguna estaba peleando. Eso hizo que el peliverde bajara lentamente la mirada. Y entonces entendió, Tsuyu seguía abrazada a uno de sus brazos, Pongi abrazaba el otro, pero ambas estaban despiertas, simplemente permanecían ahí, quietas, observándolo. Izuku sintió un pequeño escalofrío. Izuku. ¿Por qué me están viendo así? Tsuyu apoyó ligeramente la cabeza sobre su hombro. Tsuyu. Nada, Kero. Pongi hizo exactamente lo mismo del otro lado. Pongi. Nothing. Aquello no tranquilizó absolutamente a nadie. Especialmente porque ambas continuaron observándolo. Y sonriendo. Durante el desayuno las cosas se volvieron todavía más extrañas. Normalmente existía algún tipo de competencia por quien se sentaba más cerca de él o quien lograba llamar más su atención. Sin embargo, aquella mañana ninguna parecía interesada en discutir. De hecho, ambas cooperaban sorprendentemente bien. Tsuyu alcanzaba algo desde un lado de la habitación. Pongi acomodaba otra cosa. Incluso conversaban tranquilamente. Izuku empezó a sospechar que algo estaba mal y efectivamente estaba mal, porque aproximadamente media hora después descubrió la verdad. Todo ocurrió cuando terminó de comer y decidió sentarse cerca de la ventana para observar la lluvia. Tsuyu apareció primero, se acomodó a su lado. Luego Pongi llegó también, se sentó del otro lado. Y durante varios segundos ninguna dijo nada, finalmente Tsuyu rompió el silencio. Tsuyu. Midoriya-chan. Izuku. ¿Sí? Tsuyu. Hazme mimos, Kero. Silencio. Izuku parpadeó. Pongi inmediatamente levantó una mano. Pongi. Metoro. Izuku. ¿Eh? Tsuyu infló apenas las mejillas. Tsuyu. Los días anteriores estuvimos tranquilas porque quisimos, Kero. Pongi asintió. Pongi. Wewerebeabin. Tsuyu. Pero ahora no queremos, Kero. Izuku sintió que algo malo acababa de comenzar, porque el resto del quinto día se convirtió en una batalla constante para conseguir atención del peliverde. No una pelea, ni una discusión. Simplemente una competencia silenciosa por permanecer cerca de él. Si Izuku se sentaba en la cama para leer algo, ambas aparecían pocos segundos después. Si quería jugar videojuegos, terminaba con una chica apoyada sobre cada hombro. Si observaba televisión, alguna de las dos terminaba usando una de sus piernas como almohada, y lo peor era que ni siquiera parecían avergonzadas. Todo lo contrario. Actuaban como si aquello fuera completamente normal. A media tarde, el peliverde estaba sentado revisando unos apuntes cuando sintió movimiento a ambos lados. Tsuyu se acomodó a su izquierda, Pongi a su derecha, después ambas apoyaron la cabeza sobre sus hombros, al mismo tiempo. Izuku. Chicas. Tsuyu. Kero. Pongi. Yes. Izuku. ¿No están muy cómodas? Tsuyu cerró los ojos. Tsuyu. Mucho, Kero. Pongi sonrió. Pongi. Very confortable. Izuku observó el techo y decidió rendirse, porque sinceramente ya no tenía energía para discutir. La tarde continuó exactamente igual. Cada vez que alguna de las dos lograba conseguir algunos minutos a solas con él, la otra aparecía misteriosamente pocos segundos después. Era casi sobrenatural. Si Tsuyu lograba convencerlo de sentarse con ella cerca de la ventana, Pongi aparecía. Si Pongi conseguía que jugaran alguna partida juntos, Tsuyu aparecía. Incluso Nemuri comenzó a divertirse observando aquello. Cuando llevó la cena esa noche, encontró una escena bastante particular. Tsuyu dormía usando una de las piernas de Midoriya como almohada, Pongi utilizaba la otra. Mientras tanto, el peliverde intentaba alcanzar el control remoto sin despertar a ninguna. Nemuri simplemente observó, luego cerró lentamente la puerta y decidió no intervenir. El sexto día fue todavía peor, o mejor, dependiendo de a quién le preguntaran, porque aquella mañana ambas parecían haber llegado a una conclusión tácita. Compartir, no a Midoriya. Eso jamás lo admitirían, compartir el tiempo. Aquello provocó que las discusiones disminuyeran considerablemente. Pero creó un problema completamente nuevo. Ahora trabajaban en equipo y eso era muchísimo más peligroso. Durante el desayuno, por ejemplo, Izuku descubrió que ambas habían preparado un sistema. Literalmente un sistema. Tsuyu se quedaba con él durante una hora, luego Pongi. Y así sucesivamente. El peliverde ni siquiera recordaba haber aceptado aquello, pero aparentemente su opinión no había sido solicitada. Izuku. ¿Cuándo decidieron esto? Pongi. Last night. Tsuyu. Mientras dormías, Kero. Izuku. Claro. Aquello explicaba demasiadas cosas. La lluvia continuaba cayendo sin descanso mientras las horas avanzaban lentamente.
A diferencia de los días anteriores, el ambiente dentro de la habitación era extrañamente cálido. No por la temperatura, sino por la forma en que ambas se comportaban. Ya no parecían competir todo el tiempo, simplemente querían estar cerca. Escuchar a Midoriya hablar, recibir atención, apoyarse sobre él mientras veían televisión. Aquello hizo que incluso el propio Izuku comenzara a relajarse un poco, porque después de tantos días, la habitación había desarrollado una rutina propia, una extraña, pero rutina al fin y al cabo. Por la tarde terminaron sentados cerca de la ventana observando la lluvia. Tsuyu permanecía recostada sobre uno de sus hombros, Pony sobre el otro, y durante varios minutos ninguno dijo absolutamente nada, simplemente escucharon la tormenta, el sonido de las gotas, el viento, la tranquilidad. Fue uno de esos momentos extraños donde el tiempo parecía avanzar más despacio. Finalmente Pony rompió el silencio. Pony. When this is over. Tsuyu abrió apenas un ojo. Pony. It's going to feel weird. La chica rana permaneció callada unos segundos. Luego asintió lentamente. Tsuyu. Sí, Kero. Izuku también guardó silencio, porque sinceramente entendía a qué se referían. Aquella situación era absurda, incómoda, agotadora. Pero después de tantos días compartiendo la misma habitación, todos habían terminado acostumbrándose un poco. Cuando finalmente llegó la noche del sexto día, los tres permanecieron observando la lluvia antes de dormir. La tormenta seguía cubriendo Musutazu, las ventanas seguían empañadas, y la habitación continuaba siendo su pequeño mundo aislado. Tsuyu se acomodó cerca de Izuku, Pony hizo lo mismo desde el otro lado y por primera vez en varios días, ninguna inició una discusión. Simplemente cerraron los ojos, porque aunque sus temporadas todavía no terminaban, ambas parecían haber encontrado algo que les gustaba mucho más que discutir. La tranquilidad de permanecer cerca de alguien en quien confiaban, y mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad durante aquella larga noche, la habitación finalmente quedó en silencio. El séptimo día llegó acompañado exactamente por el mismo clima que había dominado toda aquella semana. La lluvia seguía cayendo sobre Musutazu como si hubiera decidido instalarse permanentemente sobre la ciudad, golpeando los ventanales de la residencia con un ritmo constante que ya se había convertido en parte del paisaje sonoro de la habitación. A esas alturas, ninguno de los tres necesitaba mirar el exterior para saber cómo estaba el clima. Bastaba con escuchar. Honestamente, después de tantos días encerrados juntos, la lluvia ya parecía otro integrante más de la habitación. Y aún así, aquella mañana se sentía diferente, porque las temporadas de apareamiento de ambas estaban acercándose a su final. Tsuyu se encontraba en su séptimo día, Pony en el sexto, y por alguna razón que ni siquiera ellas mismas comprendían, aquella jornada parecía estar resultando muchísimo más complicada que las anteriores. Los días 3 y 4 habían sido extrañamente tranquilos. Los días 5 y 6 estuvieron llenos de abrazos, mimos y una necesidad constante de atención. Pero ahora parecían incapaces de quedarse quietas. Izuku fue el primero en notarlo. El peliverde estaba sentado sobre la cama, revisando distraídamente uno de los controles de la consola cuando sintió algo extraño. Una respiración, después otra, lentamente levantó la mirada y encontró a ambas demasiado cerca. Demasiado. Tsuyu estaba apoyada sobre uno de sus hombros, Pony sobre el otro, y las dos parecían extrañamente concentradas en él. Izuku tragó saliva. Izuku. ¿Qué están haciendo? Tsuyu levantó apenas la mirada. Tsuyu. Nada, Kero. Pony asintió. Pony. Nothing. Izuku no les creyó absolutamente nada, porque ambas seguían acercándose poco a poco y lo peor era que parecían hacerlo sin darse cuenta, como si estuvieran actuando por puro instinto. El peliverde intentó volver a concentrarse en el control. No funcionó, porque segundos después sintió nuevamente sus respiraciones cerca del cuello. Izuku. Chicas. Tsuyu. ¿Sí? Kero. Pony. Yes. Izuku. Están muy cerca. Las dos intercambiaron una mirada, después volvieron a verlo y ninguna se movió. Aquello solamente consiguió que el rostro del peliverde comenzara a ponerse rojo. No ayudaba que ambas parecieran completamente relajadas mientras él estaba teniendo una crisis silenciosa. Tsuyu incluso apoyó ligeramente la cabeza sobre su hombro. Pony hizo exactamente lo mismo. Izuku. Necesito espacio personal. Tsuyu. No hay mucho espacio en la cama, Kero. Pony. Technically she's right. Izuku. Ese no era el punto. Las dos soltaron una pequeña risa y eso solamente empeoró las cosas, porque ahora parecía que se estaban divirtiendo.
La situación continuó así durante buena parte de la mañana. Cada vez que Midoriya lograba separarse un poco, ambas terminaban acercándose nuevamente pocos minutos después. Si se sentaba en una silla, aparecían. Si se acercaba a la ventana, aparecían. Si intentaba jugar videojuegos, aparecían. Honestamente, comenzaba a sentirse perseguido y lo peor era que las dos parecían estar perfectamente coordinadas sin necesidad de hablar. Finalmente, cerca del mediodía, Izuku llegó a una conclusión: necesitaba una estrategia. Porque claramente pedirles que se tranquilizaran no estaba funcionando. Así que comenzó a pensar, hasta que finalmente tuvo una idea arriesgada, pero a esas alturas ya estaba desesperado. Todo ocurrió cuando nuevamente encontró a ambas prácticamente pegadas a él sobre la cama. Izuku respiró profundamente, después levantó una mano. Y habló. Izuku. Tengo una propuesta. Las dos reaccionaron inmediatamente. Tsuyu. ¿Una propuesta? Kero. Pongi. Watkin. Izuku tragó saliva, porque ahora que lo decía en voz alta, la idea parecía muchísimo peor. Aún así continuó. Izuku. Si logran controlarse durante el resto del día. Ambas se quedaron escuchando atentamente. Izuku. ¿Y si dejan de acercarse demasiado? Tsuyu infló apenas las mejillas, Pongi cruzó los brazos, pero siguieron escuchando. Izuku. ¿Y si no discuten entre ustedes? Tsuyu. Eso depende de la yegua, Kero. Pongi. Excúseme. Izuku. ¿Y si no hacen comentarios raros? Las dos guardaron silencio. Finalmente Midoriya terminó su propuesta. Izuku. Entonces podrán darme un beso. La habitación completa quedó congelada, incluso la lluvia pareció desaparecer durante unos segundos. Tsuyu se quedó inmóvil. Pongi también. Las dos parecían haber dejado de funcionar. Izuku empezó a arrepentirse inmediatamente, porque aquello estaba tardando demasiado. Hasta que finalmente añadió rápidamente. Izuku. Pero no en los labios. Las dos siguieron inmóviles, como estatuas. Izuku. Chicas. Nada. Izuku. ¿Siguen ahí? Entonces ocurrió. Las dos se pusieron completamente rígidas. Tsuyu abrió mucho los ojos, Pongi hizo exactamente lo mismo y ambas giraron lentamente hacia él. Aquello asustó muchísimo al peliverde, porque sinceramente parecían villanas descubriendo el punto débil del héroe. Tsuyu. ¿Hablas en serio? Kero. Pongi. ¿Reagi? Izuku comenzó a sudar frío, porque la velocidad con la que reaccionaron era preocupante. Izuku. Ese sí. Pongi levantó una mano inmediatamente. Pongi. Y accept. Tsuyu. Yo también, Kero. Izuku. Aceptaron demasiado rápido. Las dos se miraron, después volvieron a verlo y sonrieron. Aquello no tranquilizó absolutamente a nadie, porque a partir de ese momento ocurrió algo todavía más extraño. Se comportaron perfectamente, Tsuyu dejó de perseguirlo, Pongi dejó de acercarse demasiado. Ninguna discutía, ninguna provocaba a la otra, ninguna hacía comentarios extraños. Era tan sospechoso que Midoriya comenzó a preocuparse. Incluso durante la comida permanecieron sorprendentemente tranquilas. Tsuyu. ¿Necesitas más jugo, Midoriya-chan? Kero. Pongi. Y Kangetit. Tsuyu. Gracias, Kero. Pongi. Youre welcome. Izuku observó aquello con auténtico terror, porque durante toda la semana jamás habían cooperado tan bien. Aquello solamente podía significar una cosa: estaban motivadas y eso era peligroso. Durante la tarde siguieron igual, jugaban, conversaban, veían televisión y cada vez que alguna parecía estar a punto de romper las reglas, la otra la detenía. Pongi. No. Remember the deal. Tsuyu. Cierto, Kero. Otras veces era al revés. Tsuyu. No hagas trampa, Kero. Pongi. It wasn't. Tsuyu. Lo estabas pensando, Kero. Aquello continuó durante horas y cuanto más tiempo pasaba, más nervioso se ponía Midoriya. Porque comenzaba a darse cuenta de algo horrible. Probablemente iban a lograrlo. Cuando finalmente llegó la noche, los tres permanecían sentados sobre la cama, observando la lluvia caer detrás de las ventanas. La habitación estaba tranquila. Tsuyu y Pongi parecían orgullosas de sí mismas, Midoriya, en cambio, parecía una persona que acababa de firmar un contrato sin leer la letra pequeña. Porque honestamente, ahora estaba empezando a preguntarse si aquella propuesta había sido una idea terrible. Y viendo las sonrisas satisfechas de ambas chicas, todo indicaba que sí. El día 8 llegó acompañado por el mismo sonido que había perseguido a los tres durante toda aquella semana. La lluvia seguía cayendo sobre Musutafu sin mostrar señales de detenerse, golpeando las ventanas de la habitación de Tsuyu con una constancia casi hipnótica. A esas alturas, incluso Izuku había comenzado a acostumbrarse al ruido.
Sin embargo, aquella mañana el peliverde no tuvo oportunidad de disfrutar ni un segundo de tranquilidad. Todavía seguía profundamente dormido, agotado después de tantos días encerrado y de haber tenido que actuar como mediador, terapeuta, árbitro y víctima de 2 chicas en temporada de apareamiento al mismo tiempo. Su respiración era tranquila mientras permanecía acostado en la cama, completamente ajeno al hecho de que 2 pares de ojos ya estaban abiertos observándolo atentamente. Suyu se encontraba apoyada sobre uno de sus hombros mientras Pongi estaba del otro lado de la cama. Ninguna de las dos parecía tener sueño. De hecho, parecían sorprendentemente despiertas para ser tan temprano. La razón era simple. Habían esperado toda la noche por aquel momento. Las dos intercambiaron una mirada silenciosa que no necesitó palabras. Después de todo, ambas estaban pensando exactamente lo mismo. Habían cumplido su parte del trato. El día anterior se habían controlado. No discutieron seriamente. No intentaron hacer trampas. No provocaron ninguna catástrofe dentro de la habitación. Incluso cuando tuvieron ganas de molestar a la otra, recordaron inmediatamente las condiciones impuestas por Midoriya. Ahora era el turno del peliverde de cumplir. Suyu fue la primera en acercarse ligeramente mientras observaba el rostro dormido del chico. Pongi hizo lo mismo desde el otro lado. Durante unos segundos permanecieron contemplándolo como si estuvieran planeando algo extremadamente importante. Técnicamente lo estaban planeando. Finalmente, Suyu levantó una mano y comenzó a mover suavemente uno de los hombros del peliverde. Suyu. Midoriya-chan, despierta, Kero. Pongi se inclinó apenas un poco más. Pongi. Wake up, Midoriya. Izuku soltó un pequeño sonido adormilado mientras intentaba esconderse entre las almohadas. Aquello solamente consiguió que ambas insistieran más. Durante varios segundos continuaron llamándolo hasta que finalmente el peliverde abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fueron 2 rostros demasiado cerca. Muchísimo más cerca de lo normal. Su cerebro todavía tardó unos segundos en arrancar correctamente. Observó a Tsuyu. Luego a Pongi. Después recordó el trato del día anterior. Finalmente comprendió por qué ambas parecían tan felices. Izuku. Oh, no. La sonrisa que apareció en los rostros de ambas chicas hizo que el peliverde entendiera inmediatamente que estaba perdido. Izuku. ¿Podemos desayunar primero? Tsuyu. No, Kero. Pongi. No. Izuku. ¿Lavarme la cara? Tsuyu. No, Kero. Pongi. Nope. Izuku. ¿Respirar? Pongi. New cambre a telater. Izuku. Eso no es una respuesta tranquilizadora. Las dos terminaron riéndose. Y fue precisamente en ese momento cuando Midoriya comprendió que no tenía escapatoria posible. Había sido él quien propuso aquel trato. Había sido él quien pensó que era una buena idea negociar con 2 chicas que estaban haciendo esfuerzos sobrehumanos para controlarse. Ahora estaba pagando las consecuencias de sus propias decisiones. Con resignación, el peliverde soltó un largo suspiro y dejó caer la cabeza sobre la almohada. Aquello fue interpretado inmediatamente como una rendición oficial. Durante los siguientes minutos, la habitación se llenó de risas, comentarios y constantes intentos de ambas por aprovechar cada segundo del acuerdo. Ninguna estaba interesada en romper las reglas. De hecho, respetaban perfectamente la condición más importante. Sin embargo, eso no significaba que fueran a dejar pasar la oportunidad de avergonzar al pobre Midoriya. Tsuyu era probablemente la más tranquila de las dos, aunque eso no impedía que se mostrara extrañamente satisfecha cada vez que conseguía hacer que el rostro del peliverde se pusiera rojo. Pongi, por otro lado, parecía divertirse enormemente observando las reacciones de Izuku. Cada vez que lograba que el chico desviara la mirada o se quedara sin palabras, sonreía como si acabara de ganar una competencia importante. Lo peor para Midoriya fue descubrir que ambas habían desarrollado una especie de cooperación temporal. Durante toda la semana habían discutido por prácticamente cualquier cosa imaginable. Sin embargo, aquella mañana parecían trabajar juntas. Cuando una terminaba de molestarlo, la otra continuaba. Cuando una conseguía hacerlo sonrojar, la otra aprovechaba el momento para burlarse un poco. Aquello provocó que el pobre peliverde terminara escondiéndose detrás de una almohada durante varios minutos. Izuku. Ustedes están disfrutando demasiado esto. Pongi. Maibe. Tsuyu. Un poquito, Kero. Izuku. Eso significa sí. Tsuyu. Sí, Kero. Pongi. Definitely yes. La sinceridad de ambas no ayudó en absoluto. El tiempo fue pasando lentamente mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas de la habitación.
Lo que comenzó como una situación que Izuku consideró aterradora terminó transformándose en algo mucho más relajado. Las dos parecían felices simplemente porque el peliverde estaba cumpliendo su promesa. No había competencia real, no había discusiones. Solamente un ambiente sorprendentemente tranquilo donde las risas aparecían cada pocos minutos. Incluso Izuku terminó relajándose poco a poco. Seguía avergonzado. Seguía rojo. Seguía convencido de que había cometido un error enorme al hacer aquella apuesta. Pero también comenzó a entender que, después de tantos días encerrados juntos, aquello era simplemente otro de esos momentos absurdos que terminarían convirtiéndose en una anécdota vergonzosa para recordar más adelante. Finalmente, después de un largo rato, las dos parecieron quedar satisfechas. Tsuyu se acomodó nuevamente sobre la cama mientras Ponni se dejaba caer sobre una almohada cercana. Ambas parecían increíblemente orgullosas de sí mismas. Izuku, por el contrario, permaneció sentado unos segundos mirando el techo mientras intentaba recuperar algo de dignidad. La lluvia continuaba cayendo afuera. La habitación seguía siendo la misma. Pero por alguna razón, aquella mañana se sentía mucho más ligera que las anteriores. Tsuyu. Gracias por cumplir tu promesa, Midoriya-chan, Kero. Ponni. Yeah. Good job. Izuku cerró los ojos durante unos segundos. Izuku. La próxima vez voy a pensar mejor mis apuestas. Las dos volvieron a reír viendo aquellas sonrisas satisfechas. El peliverde tuvo la sensación de que ninguna de ellas estaba de acuerdo con esa idea. El resto del día 8 transcurrió de forma sorprendentemente tranquila después de todo lo ocurrido durante la mañana. De hecho, aquello fue precisamente lo que más preocupó a Izuku. Durante toda la semana había aprendido que cuando Tsuyu y Ponni se mostraban demasiado calmadas durante mucho tiempo, normalmente significaba que algo estaba cocinándose en segundo plano. Sin embargo, aquella vez decidió no pensar demasiado en ello. Pasaron la tarde viendo televisión, jugando algunas partidas en la consola y observando la lluvia que seguía golpeando las ventanas de la habitación como si el clima hubiera decidido quedarse para siempre sobre Musutazu. Incluso Nemuri, cuando apareció para dejar la cena, comentó que las cosas parecían más tranquilas de lo normal. Aquello provocó que Izuku sonriera nerviosamente mientras las dos chicas permanecían sentadas a cada lado suyo con expresiones sospechosamente inocentes. La verdadera calma terminó cuando llegó el día 9. El sonido de la lluvia fue lo primero que escuchó Midoriya al despertar aquella mañana. Durante unos segundos permaneció acostado mirando el techo, todavía medio dormido, intentando recordar qué día era exactamente. Luego lo recordó. Día 9. Para Tsuyu era el penúltimo día de su temporada de apareamiento. Para Ponni era el último. Aquello debería haber significado que todo estaba cerca de terminar. Debería haber sido una buena noticia, porque apenas giró la cabeza, inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Las dos ya estaban despiertas y lo estaban observando. No era una mirada normal, ni siquiera era una mirada parecida a las de los días anteriores, había algo diferente. Algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del peliverde. Izuku. Buenos días. Ninguna respondió inmediatamente, Tsuyu simplemente inclinó ligeramente la cabeza, Ponni sonrió. Aquello no ayudó absolutamente nada. Izuku comenzó a incorporarse lentamente sobre la cama mientras intentaba convencerse de que estaba exagerando. Después de todo, solamente quedaban unos pocos días. Ya habían superado la parte difícil. Ya habían sobrevivido más de una semana encerrados juntos. Todo estaba bien, ¿verdad? Entonces Ponni habló. Ponni. I don't feel calm today. Izuku parpadeó, Tsuyu asintió. Tsuyu. Yo tampoco, Kero. El peliverde sintió como una gota de sudor descendía lentamente por su frente, aquello no sonaba bien. Intentó levantarse de la cama, no pudo, porque en el instante en que apoyó los pies sobre el colchón, los cuernos flotantes de Ponni se movieron. Rápido, antes de que pudiera reaccionar, dos de ellos rodearon sus muñecas. Izuku. ¿Eh? Ponni. Igo Tim. Tsuyu sonrió y aquella sonrisa tampoco ayudó, Izuku tiró suavemente. Nada. Los cuernos permanecieron firmes alrededor de sus muñecas, no le estaban haciendo daño, pero sí estaban impidiéndole moverse con libertad. Izuku. Tsunotori-san. Ponni. Yes. Izuku. ¿Podrías soltarme? Ponni. No. Izuku. Por favor. Ponni. Still no. Aquello definitivamente estaba empeorando, el peliverde levantó la vista y entonces observó los ojos de ambas, fue una pequeña diferencia, pero suficiente para que su instinto de supervivencia comenzara a sonar como una alarma.
Tsuyu y Pongi parecían mucho más agitadas que durante los días anteriores. Más nerviosas. Más impulsivas. Como si estuvieran luchando constantemente contra sus propios instintos. Izuku tragó saliva. Izuku. Chicas. Tsuyu. ¿Sí? Kero. Izuku. Creo que deberíamos desayunar. Pongi. Later. Izuku. ¿Ver televisión? Tsuyu. Después, Kero. Izuku. ¿Jugar videojuegos? Pongi. Not interested. Izuku comenzó a preocuparse de verdad, porque aquellas eran actividades que normalmente funcionaban. Pero no esta vez. Las dos comenzaron a acercarse, lentamente, como si hubieran tomado una decisión silenciosa. Izuku volvió a intentar liberar sus muñecas. Sin éxito. Tsuyu se sentó frente a él sobre la cama, Pongi permaneció a un lado y ambas continuaron acercándose. El peliverde sintió como todas las alarmas de su cerebro comenzaban a activarse al mismo tiempo. Izuku. Chicas. Tsuyu. Kero. Pongi. Yes. Izuku. No me gusta cómo me están mirando. Aquello solamente consiguió que ambas se acercaran un poco más. Izuku. Eso no era una invitación. Durante los siguientes segundos la situación se volvió cada vez más incómoda para el pobre Midoriya. Las dos parecían actuar más por impulso que por razonamiento. No estaban escuchando realmente. No estaban prestando atención a lo que él decía. Simplemente parecían completamente concentradas en él, y aquello fue lo que finalmente hizo que Izuku dejara de intentar resolverlo hablando, porque comprendió algo, no estaban pensando con claridad. Aquello ya no era una simple broma, necesitaba detenerlas. Ahora, el peliverde respiró profundamente, las chispas verdosas comenzaron a aparecer alrededor de sus brazos. Izuku. Lo siento, crack. Con un movimiento rápido logró liberar una de sus muñecas, los cuernos se apartaron inmediatamente. Pongi abrió mucho los ojos. Pongi. Midoriya. Aquello le dio el espacio que necesitaba, el peliverde saltó fuera de la cama, Tsuyu reaccionó casi al instante. Tsuyu. Midoriya-chan. Kero. Su lengua salió disparada intentando atraparlo, pero Izuku ya estaba moviéndose. Después de tantos días entrenando y combatiendo villanos, esquivar aquello resultó mucho más sencillo que discutir durante horas con dos chicas en temporada de apareamiento. Se hizo a un lado, la lengua pasó de largo, Tsuyu parpadeó confundida, Pongi intentó mover nuevamente sus cuernos. Pero Izuku ya estaba demasiado lejos, finalmente el peliverde llegó hasta el otro extremo de la habitación. Y ahí se detuvo, respirando agitadamente, cansado, frustrado y sinceramente al límite. Durante toda la semana había intentado comprenderlas. Había intentado ayudarlas, había intentado mantener la calma, pero aquello ya era demasiado. Por primera vez desde que comenzó todo, Izuku levantó la voz. Izuku. Ya basta. El grito resonó por toda la habitación, la lluvia seguía golpeando las ventanas, la televisión estaba apagada y durante unos segundos solamente existió silencio. Ambas parecían sorprendidas, porque durante toda la semana Midoriya prácticamente nunca había gritado de esa forma. Nunca. Siempre intentaba resolver las cosas hablando, siempre mantenía la calma, siempre buscaba una solución, pero aquella vez era diferente. Izuku respiró profundamente. Izuku. Necesitan tranquilizarse. Ninguna respondió. Izuku. Esto ya no tiene gracia. Tsuyu bajó lentamente la mirada, Pongi hizo lo mismo. Izuku. He intentado ayudarlas desde el primer día. Su voz ya no era un grito, pero seguía siendo firme. Izuku. Pero esto ya se está saliendo de control. Aquellas palabras parecieron atravesar finalmente la niebla que cubría sus pensamientos. Tsuyu fue la primera en reaccionar, parpadeó, después otra vez, como si acabara de despertar. Tsuyu. Midoriya-chan. Pongi también comenzó a recuperar la expresión normal de su rostro. Pongi. What? Las dos observaron la habitación, luego observaron a Izuku y finalmente parecieron darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, porque los ojos de ambas ya no tenían aquella intensidad extraña de antes, el trance impulsivo comenzaba a desaparecer, lentamente. Y mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Musutafu detrás de las ventanas, Tsuyu y Pongi permanecieron inmóviles observando al peliverde, comprendiendo finalmente que habían llevado sus instintos demasiado lejos. La habitación quedó completamente en silencio y por primera vez aquella mañana, las dos parecían haber recuperado la claridad. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre Musutafu con la misma intensidad de siempre, golpeando las ventanas de la habitación con aquel sonido constante que ya se había convertido en parte de sus vidas durante los últimos días. Sin embargo, ninguno de los tres estaba prestando atención al clima.
La tensión que había llenado la habitación unos minutos antes había desaparecido, siendo reemplazada por algo mucho más incómodo. Tsuyu permanecía sentada sobre la cama con la mirada baja mientras Pongi estaba inmóvil a su lado. Ninguna sabía exactamente qué decir. Habían visto a Izuku molesto por primera vez desde que comenzó todo aquello, y aunque el peliverde nunca había perdido completamente la calma, ambas entendían perfectamente por qué había reaccionado de esa manera. Lo que más les dolía no era el grito. Lo que realmente les dolía era darse cuenta de que habían llevado la situación demasiado lejos. Izuku permaneció de pie durante varios segundos observando el suelo. Su respiración ya se había calmado y las chispas del One for All habían desaparecido por completo. Poco a poco comenzó a relajarse. Entonces, para sorpresa de ambas chicas, fue él quien rompió el silencio. El peliverde levantó apenas la cabeza, aunque seguía evitando mirarlas directamente a los ojos. Parecía avergonzado. Culpable incluso. Aquello provocó que Tsuyu y Pongi intercambiaran una mirada de absoluta confusión. Izuku. Lo siento. Las dos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Izuku. No debí gritarles. Tsuyu abrió ligeramente los ojos, Pongi también pareció sorprendida. Durante unos segundos ninguna respondió porque sinceramente no podían creer lo que estaban escuchando. El peliverde se estaba disculpando. Después de todo lo que había ocurrido. Después de haber sido él quien tuvo que soportar durante días los cambios de humor, los celos, las discusiones y los impulsos de ambas. Después de haber pasado más de una semana encerrado intentando ayudarlas. Después de haber llegado a un punto donde tuvo que poner un límite porque la situación se estaba saliendo de control. Aún así, era él quien estaba pidiendo perdón. Tsuyu fue la primera en reaccionar. Tsuyu. No, quiero. Pongi asintió inmediatamente. Pongi. No. Izuku levantó apenas la mirada. Pongi. No puedes disculparte por eso. Tsuyu. No hiciste nada malo, quiero. Izuku sonrió débilmente, pero aquella sonrisa no logró ocultar el cansancio que acumulaba desde hacía días. Lentamente se dejó caer sobre una silla cercana y apoyó los brazos sobre sus piernas. Por primera vez desde que comenzó todo aquello parecía realmente agotado. No físicamente. Mentalmente. Izuku. Intenté hacerlo. Tsuyu y Pongi guardaron silencio. Izuku. Dios sabe que intenté aguantar toda esta temporada de ustedes. El tono de su voz no era de enojo. Ni de reproche. Era simplemente honesto. Izuku. Intenté entenderlas, intenté ayudarlas, intenté mantener la calma. El peliverde soltó una pequeña risa cansada. Izuku. Y creo que hasta funcionó durante varios días. Tsuyu bajó la mirada, Pongi también, porque sabían que era verdad. Izuku había hecho muchísimo más de lo que cualquier otra persona habría hecho. Izuku. Pero lo que iba a pasar hace unos minutos. El peliverde hizo una pausa. Izuku. Eso ya estaba sobrepasando los límites. La habitación volvió a quedarse en silencio, no porque estuvieran incómodos, sino porque las palabras de Izuku eran imposibles de discutir. Tsuyu apretó ligeramente las manos, Pongi desvió la mirada. Ambas sabían exactamente a qué se refería. Izuku respiró profundamente antes de continuar. Izuku. Las relaciones no funcionan así. Su voz seguía siendo tranquila, como si estuviera compartiendo un pensamiento importante. Izuku. Cuando una persona decide estar con alguien, cuando decide compartir ese tipo de sentimientos, lo hace porque ama a esa persona. La lluvia continuaba cayendo detrás de las ventanas, el sonido parecía acompañar cada palabra. Izuku. No debería ser algo impulsivo, no debería ocurrir porque alguien perdió el control. Debería ocurrir porque ambos quieren estar juntos. Ninguna interrumpió. Izuku. Y por eso me molesté. El peliverde bajó la mirada nuevamente. Izuku. No porque fueran ustedes, sino porque sé que son mejores que eso. Aquellas palabras golpearon directamente a ambas, porque no había enojo detrás de ellas, ni decepción. Solamente confianza, confianza en que podían ser mejores. Confianza en que podían controlar sus instintos, confianza en que seguían siendo ellas mismas. Izuku volvió a sonreír, una sonrisa pequeña, pero sincera. Izuku. Aunque supongo que también les fallé un poco. Tsuyu levantó la cabeza rápidamente. Tsuyu. ¿Eh? Quiero. Pongi frunció el ceño. Pongi. ¿What? Izuku se rascó la nuca. Izuku. Quizás pude haberlas ayudado mejor. Tsuyu. No, quiero. Pongi. No digas eso. Pero Izuku continuó. Izuku. Simplemente pensé que podría hacerlo mejor. Que podría ayudarlas más. Que podría evitar que llegaran a sentirse así. Tsuyu negó inmediatamente con la cabeza, Pongi también.
porque aquello era absurdo. Ninguna de las dos podía imaginar que Midoriya estuviera culpándose por algo que claramente no era su responsabilidad. Entonces el peliverde volvió a hablar y esta vez lo hizo con una calma tan natural que ambas terminaron escuchándolo atentamente. Izuku. Cuando realmente amas a alguien. La habitación volvió a quedarse en silencio. Izuku. No dejas de intentarlo. Nunca. El peliverde observó la lluvia durante unos segundos, como si estuviera recordando algo. O simplemente organizando sus pensamientos. Izuku. A veces las cosas no salen como esperas. A veces conoces personas increíbles y aún así no funciona. A veces tienes que esperar. Y a veces ni siquiera sabes qué estás esperando. La lluvia seguía golpeando el cristal. Constante. Inalterable. Izuku. Pero el amor llega cuando menos lo planeas. Tsuyu permaneció completamente inmóvil, Pongi tampoco se movió. Izuku. Y chicas. El peliverde sonrió nuevamente. Izuku. Como le dije una vez a Momo-san. Estoy seguro de que algún día va a pasar. Algún día estarán caminando. O estudiando. O trabajando. Y van a mirar al otro lado de una habitación. Su voz se volvió más suave. Izuku. Y van a ver a alguien y entonces van a pensar. El peliverde sonrió. Izuku. Vaya, esa persona. Estoy tan enamorado de ella. La habitación quedó completamente en silencio, porque por primera vez desde que comenzó aquella semana, los tres estaban hablando de algo mucho más importante que temporadas de apareamiento, celos o discusiones. Tsuyu bajó lentamente la mirada, Pongi hizo exactamente lo mismo, pero ninguna respondió. Porque mientras escuchaban aquellas palabras, ambas descubrieron algo inquietante. Cuando intentaban imaginar aquella escena, cuando intentaban imaginar a la persona que estaría al otro lado de la habitación, cuando intentaban visualizar ese futuro del que hablaba Midoriya, no aparecía un rostro desconocido. No aparecía alguien que todavía no habían conocido. No aparecía una persona del futuro. La única imagen que aparecía en sus mentes era la de alguien que ya estaba ahí. Alguien que llevaba más de una semana soportándolas. Alguien que había intentado ayudarlas incluso cuando las cosas se complicaban. Alguien que seguía culpándose por errores que no eran suyos. Alguien que estaba sentado frente a ellas en ese mismo instante. Y por primera vez en varios días, ninguna de las dos supo qué decir. Las palabras de Izuku quedaron flotando en el aire incluso después de que terminara de hablar. Afuera, la lluvia continuaba golpeando las ventanas con la misma constancia de siempre, pero dentro de la habitación parecía existir un silencio completamente diferente. No era un silencio incómodo, tampoco era uno de esos silencios tensos que aparecían antes de una discusión entre Tsuyu y Pongi. Era un silencio extraño, lleno de pensamientos que ninguna de las dos se atrevía a decir en voz alta. Ambas permanecieron sentadas donde estaban, observando al peliverde mientras intentaban procesar todo lo que acababan de escuchar. Lo irónico era que Izuku ni siquiera parecía darse cuenta del efecto que sus palabras habían tenido. Para él, simplemente estaba siendo sincero. Estaba compartiendo lo que realmente pensaba. Sin embargo, para las dos chicas que estaban frente a él, aquellas palabras habían significado mucho más de lo que Midoriya imaginaba. Tsuyu sintió como sus mejillas comenzaban a calentarse poco a poco. No era por la temporada de apareamiento. No era por sus instintos. Era algo completamente distinto. Durante toda aquella semana había estado tan concentrada en controlar sus impulsos, en evitar hacer algo de lo que pudiera arrepentirse después y en pasar tiempo cerca de Midoriya que nunca se había detenido realmente a pensar en ciertos sentimientos. Pero ahora que lo hacía, las respuestas parecían demasiado obvias. Había una razón por la que buscaba constantemente su compañía. Había una razón por la que quería verlo sonreír. Había una razón por la que los días encerrada en aquella habitación habían terminado convirtiéndose en algunos de los momentos más importantes de los últimos meses para ella. Pongi tampoco estaba mucho mejor. La extranjera permanecía completamente inmóvil mientras observaba al peliverde. Su rostro estaba ligeramente rojo y, por primera vez en mucho tiempo, no parecía saber qué decir. Aquello era raro en ella. Normalmente siempre encontraba alguna forma de responder, de bromear o de añadir algo a la conversación. Sin embargo, en aquel momento su mente estaba demasiado ocupada. Cuando Izuku habló sobre encontrar a alguien al otro lado de una habitación, ella también había imaginado un rostro. Y el problema era que ese rostro no pertenecía a una persona desconocida. Tampoco pertenecía a alguien del futuro. Era el mismo chico que estaba sentado frente a ellas. El mismo que llevaba días soportando situaciones imposibles sin rendirse.
el mismo que seguía intentando ayudarlas incluso cuando ellas mismas complicaban las cosas. Durante varios segundos ninguna habló. Finalmente, Tsuyu reunió el valor suficiente para romper el silencio. Tsuyu. Midoriya-chan. Izuku levantó la cabeza. Izuku. ¿Sí? Tsuyu dudó unos segundos, algo que normalmente no hacía. Tsuyu. Cuando todo esto termine mañana. El peliverde la observó atentamente. Tsuyu. ¿Seguiremos pasando tiempo juntos? Kero. La pregunta tomó a Izuku completamente por sorpresa, durante unos segundos permaneció parpadeando mientras intentaba entender por qué aquello parecía tan importante para ella. Después de todo, para él la respuesta era bastante obvia. Habían pasado más de una semana encerrados juntos. Habían compartido conversaciones, momentos incómodos, situaciones absurdas, discusiones, juegos, comidas y prácticamente una pequeña vida dentro de aquella habitación. A esas alturas resultaba imposible que no se hubieran acercado. Por eso mismo respondió casi de inmediato. Izuku. Claro que sí. Tsuyu abrió ligeramente los ojos, Pongi también levantó la mirada. Izuku sonrió, con una sonrisa sincera, tranquila. Sin ninguna clase de duda. Izuku. ¿Por qué no lo haríamos? Tsuyu no respondió, simplemente continuó observándolo. Entonces Midoriya se rascó ligeramente la nuca. Izuku. Durante esta semana ustedes se volvieron personas muy importantes para mí. Aquellas palabras golpearon directamente a ambas. Izuku, por supuesto, no lo dijo de forma romántica. Para él era una afirmación completamente natural. Después de todo, estaba hablando de amistad, de confianza, de todo lo que habían compartido durante aquellos días. Pero el problema era que las dos chicas que estaban escuchándolo no interpretaron aquellas palabras de la misma forma. Ninguna de las dos. Tsuyu sintió que su corazón daba un pequeño salto, Pongi tuvo que apartar la mirada durante unos segundos. Izuku continuó hablando sin notar nada. Izuku. Fue una semana muy rara. Eso provocó que las tres personas presentes recordaran varios momentos absurdos al mismo tiempo. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku. Probablemente una de las semanas más raras de mi vida. Tsuyu. Eso es verdad, Kero. Pongi. Definitel y True. Los tres terminaron sonriendo y por primera vez en varios minutos la tensión comenzó a desaparecer. Izuku. Pero también fue importante. El peliverde observó la lluvia detrás de la ventana. Izuku. Así que no. No pienso olvidar todo esto. Ni tampoco olvidarlas a ustedes. Aquello terminó de destruir las defensas emocionales de ambas chicas. Porque una cosa era sospechar lo que Midoriya pensaba. Y otra muy distinta era escucharlo decirlo. Tsuyu y Pongi intercambiaron una mirada extraña. Diferente a las que habían compartido durante los días anteriores. No había competencia, no había celos, no había desafíos silenciosos. Por una vez, ambas parecían estar pensando exactamente lo mismo. Entonces ocurrió algo que sorprendió incluso a Izuku. Las dos se movieron al mismo tiempo, Tsuyu por un lado, Pongi por el otro, y antes de que el peliverde pudiera reaccionar, ambas terminaron abrazándolo, pero aquella vez fue diferente. Completamente diferente, no había impulsividad, no había instintos, no había desesperación, era simplemente un abrazo. Como si ambas quisieran agradecerle algo que ni siquiera sabían cómo expresar con palabras. Izuku parpadeó sorprendido. Durante unos segundos no supo qué hacer, luego sonrió y les devolvió el abrazo. La lluvia seguía cayendo detrás de las ventanas. La habitación seguía siendo la misma, pero el ambiente era completamente distinto al de unos minutos atrás. Por primera vez en varios días, ninguno parecía estar luchando contra nada. Simplemente permanecieron así durante unos instantes. Disfrutando de aquella tranquilidad. Finalmente, fue el propio Midoriya quien rompió el silencio. Izuku. Entonces. Tsuyu levantó ligeramente la cabeza, Pongi hizo lo mismo. Izuku. ¿Ya quieren desayunar? Durante un segundo ambas permanecieron inmóviles, luego se miraron entre ellas. Y finalmente respondieron al mismo tiempo. Tsuyu. Sí, Kero. Pongi. Yes. Aquello hizo reír al peliverde y por primera vez desde que comenzó aquella larga semana de lluvia, temporadas de apareamiento, discusiones y situaciones imposibles, el desayuno parecía una actividad completamente normal. Algo que los tres agradecieron más de lo que estaban dispuestos a admitir. Después de aquella conversación, el resto del día transcurrió de una manera que ninguno de los tres esperaba. No porque ocurriera algo extraordinario, sino precisamente porque no ocurrió nada.
Durante los últimos días se habían acostumbrado a vivir entre situaciones absurdas, discusiones repentinas, intentos desesperados por controlar impulsos y toda clase de momentos que habrían parecido imposibles una semana atrás. Sin embargo, aquella vez todo fue diferente. Tsuyu y Pongi seguían sintiendo los efectos de sus respectivas temporadas, especialmente porque todavía no habían terminado por completo, pero después de lo ocurrido aquella mañana ambas parecían haber tomado una decisión silenciosa. Cada vez que aparecía una tentación, cada vez que surgía un impulso o un pensamiento impulsivo, simplemente respiraban profundamente y se controlaban. No era fácil. Ninguna pretendía que lo fuera. Pero por primera vez desde que comenzó todo aquello, estaban haciendo el esfuerzo por ellas mismas y no únicamente porque alguien se los pidiera. Izuku notó ese cambio casi de inmediato. Durante el desayuno la conversación fue sorprendentemente tranquila. Hablaron de clases, de los profesores, de algunos ejercicios que seguramente tendrían que recuperar cuando todo aquello terminara y de las cosas que habían ocurrido en la residencia antes de que comenzara aquella semana interminable. Incluso hubo momentos donde los tres terminaron riéndose por recuerdos completamente aleatorios. Pongi recordó una ocasión en la que confundió una expresión japonesa y terminó diciendo algo completamente diferente de lo que quería decir. Tsuyu recordó una misión de entrenamiento donde un alumno había confundido un maniquí con una persona real. Izuku terminó contando una anécdota vergonzosa de cuando era más pequeño. Por primera vez en varios días, las risas surgieron de manera natural y no porque alguien estuviera intentando distraer a las demás personas. La lluvia seguía cayendo sobre Musutafu mientras las horas avanzaban lentamente. A esas alturas, las gotas golpeando los cristales se habían convertido en algo casi familiar. El sonido estaba tan presente que cuando dejaban de prestarle atención parecía desaparecer por completo. Durante la tarde jugaron algunos videojuegos, vieron algo de televisión y simplemente pasaron tiempo juntos. No había una competencia constante por quien se sentaba más cerca de Midoriya. No había discusiones sobre quién había ganado una conversación. No había celos evidentes. Era una tranquilidad extraña, pero agradable. Incluso Pongi, que normalmente aprovechaba cualquier oportunidad para provocar una pequeña reacción en Tsuyu, parecía más relajada. Tal vez porque su temporada ya estaba llegando a su final. Tal vez porque después de tantos días estaba agotada. O tal vez porque, por primera vez desde que comenzó todo aquello, podía pensar con claridad. Cuando llegó la noche, Nemuri apareció para dejar la cena y se sorprendió al encontrar una habitación tan tranquila. La heroína observó a los tres durante unos segundos, esperando encontrar alguna señal de desastre inminente. Sin embargo, lo único que vio fue a Izuku terminando de acomodar unas cosas mientras Tsuyu y Pongi conversaban tranquilamente. Aquello hizo que Nemuri levantara una ceja. Después de todo lo que había visto durante la semana, aquella calma parecía casi sospechosa. Aún así, decidió no decir nada. Se limitó a sonreír, dejó la comida y volvió a marcharse, no sin antes desearles buenas noches. Más tarde, cuando llegó la hora de dormir, los tres volvieron a acomodarse sobre la cama. Aquello ya no resultaba tan extraño como durante los primeros días. Habían pasado demasiado tiempo compartiendo aquel espacio como para seguir sintiéndose completamente incómodos. Tsuyu ocupó su lugar habitual. Pongi hizo lo mismo. Izuku terminó entre ambas, como siempre ocurría. Durante unos minutos permanecieron conversando en voz baja mientras la lluvia seguía cayendo detrás de las ventanas. Poco a poco las voces fueron apagándose. El cansancio acumulado durante la semana comenzó a pasar factura. Primero Pongi dejó de responder algunas preguntas. Después Tsuyu comenzó a quedarse dormida entre frase y frase. Finalmente el propio Izuku terminó cerrando los ojos. La noche transcurrió sin incidentes y por primera vez desde que comenzó todo aquello, fue una noche completamente tranquila. Cuando llegó la mañana siguiente, una tenue claridad comenzó a filtrarse por las cortinas de la habitación. La lluvia seguía presente, aunque ahora parecía más suave que durante los días anteriores. El sonido de las gotas golpeando el exterior fue lo primero que escuchó Izuku cuando comenzó a despertar. Durante unos segundos permaneció inmóvil, todavía atrapado entre el sueño y la realidad. Después abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue el techo, lo segundo fue una cabellera verde oscura cayendo frente a sus ojos y lo tercero fue que Tsuyu seguía encima de él. El peliverde parpadeó varias veces, aquello ya no lo sorprendía, probablemente esa era la parte más extraña de todo. Durante los primeros días habría entrado en pánico inmediatamente.
Habría intentado moverse, habría comenzado a ponerse nervioso y seguramente habría terminado completamente rojo. Sin embargo, después de tantos días compartiendo la misma habitación, la misma cama y prácticamente la misma rutina, aquella escena se había vuelto casi normal. Tsuyu permanecía dormida sobre él, abrazándolo con tranquilidad. Su respiración era lenta y constante. Su rostro estaba parcialmente oculto cerca de su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo no parecía estar luchando contra ningún impulso extraño. Simplemente estaba descansando. Izuku observó aquella escena durante varios segundos, después giró ligeramente la cabeza. Pongi seguía dormida del otro lado. La extranjera parecía completamente agotada. Después de todo, su temporada finalmente había terminado. Por primera vez en varios días su expresión estaba completamente relajada. No había tensión. No había preocupación. No había incomodidad. El peliverde soltó una pequeña sonrisa, entonces volvió a mirar a Tsuyu y sin pensar demasiado en ello, levantó lentamente una mano. Durante una semana entera ella había buscado constantemente su compañía. Había intentado permanecer cerca de él siempre que podía. Había confiado en él incluso en los momentos más difíciles de su temporada. Por eso, casi de forma natural, Izuku apoyó suavemente una mano sobre la cabeza de Tsuyu y comenzó a acariciar su cabello. Lentamente. Con cuidado. Como si no quisiera despertarla, la reacción fue inmediata. Tsuyu soltó un pequeño sonido adormilado. Tsuyu. Quiero. Aquello hizo que Izuku sonriera un poco más, la chica rana no abrió los ojos, ni siquiera pareció despertarse por completo. Simplemente se acomodó un poco más cerca mientras seguía dormida, como si aquel gesto le resultara agradable incluso en sueños. El peliverde sintió como sus propias mejillas se calentaban ligeramente. Después de todo, seguía siendo una situación vergonzosa, pero también era una situación extrañamente tranquila. Así que continuó acariciando su cabello mientras observaba la lluvia caer detrás de las ventanas. Por unos minutos no hubo discusiones, no hubo temporadas de apareamiento, no hubo problemas. Solamente existió aquella pequeña tranquilidad compartida entre tres personas que habían pasado por una de las semanas más extrañas de sus vidas. Y mientras la mañana continuaba avanzando lentamente, Izuku permaneció allí, observando la lluvia y disfrutando de una paz que hacía muchos días no sentía. El último día llegó de una forma mucho más tranquila de lo que cualquiera habría imaginado cuando todo aquello comenzó. Después de 10 días completos de lluvia, encierro, discusiones, momentos vergonzosos, conversaciones inesperadas y una cantidad absurda de situaciones que habrían hecho perder la paciencia a casi cualquier persona, la habitación de Tsuyu se sentía extrañamente silenciosa. No porque estuviera vacía, sino porque ya no existía aquella tensión constante que había acompañado a los tres durante la mayor parte de la semana. Pongi había despertado aquella mañana sintiéndose completamente normal por primera vez en varios días. Su temporada finalmente había terminado, y aquello significaba que ya no necesitaba permanecer dentro de la habitación. Nemurgi incluso había pasado temprano para confirmar que todo parecía haber vuelto a la normalidad en ella. La propia Pongi parecía más relajada, más parecida a la chica alegre y amable que todos conocían normalmente. Aunque eso no significaba que estuviera feliz de que todo estuviera terminando. Aún así, la extranjera decidió regresar poco a poco a su propia habitación. No desapareció completamente durante el día. Entró varias veces para conversar, jugar algunas partidas con Izuku y pasar tiempo con Tsuyu, pero ya no estaba allí de manera permanente. Por primera vez en muchos días, la habitación de Tsuyu volvió a sentirse como la habitación de Tsuyu. Y quizás precisamente por eso la chica rana parecía más callada de lo habitual. No estaba de mal humor. Tampoco estaba triste de una forma evidente. Sin embargo, Izuku llevaba suficientes días conviviendo con ella como para notar los pequeños cambios en su comportamiento. Tsuyu seguía abrazándolo cada vez que tenía una oportunidad. Seguía sentándose cerca de él. Seguía buscando cualquier excusa para mantener una conversación. Pero ahora existía algo diferente en su mirada. Una especie de melancolía silenciosa que aparecía cada vez que recordaba que aquella era la última jornada. El peliverde tardó unas horas en comprender exactamente qué estaba pasando. Al principio pensó que tal vez estaba cansada. Luego creyó que quizá estaba preocupada por volver a la normalidad después de tantos días encerrada. Sin embargo, mientras avanzaba la tarde comenzó a entenderlo. Aquello estaba terminando. Al día siguiente la temporada de apareamiento de Tsuyu habría concluido completamente. Ya no existiría ninguna razón para que él siguiera durmiendo en aquella habitación.
Ya no compartirían la misma rutina. Ya no despertarían en la misma cama. Ya no pasarían prácticamente 24 horas juntos. Todo volvería a ser como antes. Y aunque aquello era algo bueno, también significaba una despedida. Porque, les gustara o no admitirlo, los tres habían construido algo especial durante aquellos 10 días. Por eso mismo Izuku decidió hacer todo lo posible para animarla. Durante el resto de la tarde se esforzó en mantener conversaciones, en sacar temas divertidos y en recordar algunos de los momentos más absurdos que habían vivido durante la semana. Incluso consiguió que Tsuyu se riera varias veces. Una de ellas ocurrió cuando recordaron la ocasión en que Ponji creyó haber ganado una discusión simplemente porque Tsuyu se había quedado inmóvil durante varios minutos después de recibir una descarga accidental del One for All. Otra ocurrió cuando recordaron la cantidad ridícula de veces que Nemuri había abierto la puerta esperando encontrar un desastre y se había encontrado con situaciones todavía más extrañas. Poco a poco, aquellas pequeñas conversaciones consiguieron que la tristeza de Tsuyu disminuyera. La tarde terminó convirtiéndose en noche casi sin que se dieran cuenta. La lluvia continuaba cayendo sobre Musutafu, aunque ya no con la fuerza de los primeros días. Era como si incluso el clima estuviera comenzando a tranquilizarse. Nemuri apareció una última vez para comprobar que todo estaba bien y, después de intercambiar algunas palabras con ellos, volvió a marcharse. Pongi también se despidió por aquella noche. Antes de salir de la habitación les deseó buenas noches y prometió que los vería al día siguiente. Cuando finalmente la puerta se cerró detrás de ella, la habitación quedó ocupada únicamente por Tsuyu e Izuku. Por unos momentos ninguno dijo nada, era extraño, durante tantos días siempre había habido alguien más presente. Nemuri, Pongi, las demás chicas, cualquiera, pero aquella vez solamente estaban ellos dos. Y por alguna razón el silencio no resultaba incómodo, resultaba tranquilo. Después de prepararse para dormir, ambos se acomodaron sobre la cama como ya era costumbre. A esas alturas no necesitaban pensar demasiado dónde iba cada uno. Era una rutina que habían repetido durante demasiadas noches. Tsuyu se colocó junto a él mientras la lluvia seguía sonando suavemente detrás de las ventanas. Izuku observó el techo durante unos segundos. Entonces sintió como Tsuyu se acercaba un poco más. La chica rana permaneció callada durante un momento. Como si estuviera reuniendo valor. Finalmente habló. Tsuyu. Midoriya-chan. Izuku giró ligeramente la cabeza. Izuku. ¿Sí? Tsuyu dudó unos segundos. Tsuyu. Bueno, mañana todo terminará, Kero. Izuku asintió lentamente. Tsuyu. Entonces quería preguntarte algo. Izuku. Claro. Tsuyu respiró profundamente. Tsuyu. ¿Puedo llamarte por tu nombre? Kero. La pregunta tomó al peliverde por sorpresa, parpadeó un par de veces. Después sonrió. No era una petición complicada, de hecho, después de todo lo que habían pasado juntos, le parecía completamente natural. Izuku. Claro que sí. Tsuyu levantó ligeramente la mirada. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku. Después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que es bastante conveniente, ¿no crees? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Tsuyu y al verla, Izuku terminó sonriendo también. Durante unos segundos ninguno dijo nada más, la lluvia continuó cayendo. El sonido llenó la habitación y aquel silencio terminó convirtiéndose en algo agradable. No era el tipo de silencio que aparece cuando las personas no saben qué decir. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas se sienten cómodas simplemente compartiendo el mismo espacio. Finalmente, Tsuyu volvió a hablar, su voz fue mucho más suave que antes. Tsuyu. Gracias. Izuku la observó. Tsuyu. Por todo lo que hiciste estos 10 días, Kero. El peliverde parpadeó sorprendido. Luego negó ligeramente con la cabeza. Izuku. No es nada. Tsuyu. Sí lo es. Izuku sonrió. Izuku. Bueno. El chico observó el techo durante unos segundos. Como si estuviera organizando sus pensamientos. Entonces habló. Izuku. He de admitir que fue un camino largo. Tsuyu escuchó atentamente. Izuku. Y difícil. Una pequeña risa escapó de sus labios. Izuku. Muy difícil, para ser honestos. Eso consiguió que Tsuyu sonriera. Izuku también. Entonces continuó. Izuku. Pero me alegra que haya sido largo y difícil. La chica rana inclinó ligeramente la cabeza. Izuku. Porque si no hubiera sido un infierno llegar hasta aquí. El peliverde soltó otra pequeña risa. Izuku. Entonces probablemente no nos habríamos conocido tan bien. Tsuyu permaneció inmóvil, escuchando cada palabra. Izuku.
y creo que eso habría sido una lástima. Finalmente la miró y le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa sencilla, pero completamente sincera. Izuku. ¿No lo crees? Aquellas palabras hicieron que el corazón de Tsuyu se acelerara ligeramente, sus mejillas comenzaron a calentarse. Y por primera vez en toda la conversación tuvo que apartar la mirada durante unos segundos, porque sabía perfectamente que Izuku estaba hablando desde la amistad, desde el cariño que había nacido durante aquellos días, pero aún así, escucharlo decir aquello la hacía feliz. Muy feliz, sin pensarlo demasiado, Tsuyu se acercó. Y lo abrazó, no había desesperación, no había impulsos, no había instintos. Solamente un abrazo, uno sincero, uno que decía mucho más de lo que ella podía expresar con palabras. Izuku se sorprendió durante un instante, luego sonrió y devolvió el abrazo. Ambos permanecieron así durante unos momentos mientras la lluvia seguía cayendo detrás de las ventanas. La última noche, el último día. El final de una semana que ninguno de los dos olvidaría jamás. Poco a poco el cansancio comenzó a aparecer nuevamente, las palabras dejaron de ser necesarias. La conversación terminó de forma natural y mientras la lluvia continuaba acompañando la noche sobre Musutazu, ambos cerraron lentamente los ojos. Todavía abrazados y poco a poco se quedaron dormidos. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.